Hola, a nombre del Sistema DIF Tamaulipas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Quiero Saber. En este episodio platicaremos con el doctor Luis Antonio Lucio, doctor en educación por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor, conferencista y pionero en el estudio de la violencia escolar o bullying en México. En este episodio, queremos saber sobre el bullying en tiempos de COVID-19. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos, quiero saber. Quiero saber. Un podcast del Sistema DIF Tamaulipas. Doctor Lucio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio del podcast Quiero Saber. Bienvenido. Gracias a usted por la invitación, estoy a sus órdenes. Teníamos muchísimas ganas de platicar con usted porque este tema es de mucho interés. Sin duda, todos presenciamos alguna vez un acto de violencia escolar, en menor o en mayor medida. Y con esto me refiero a apodos entre compañeros, empujones, burlas, algunas bromas o inclusive hasta los golpes. Y es un tema que hasta hace décadas estaba pues normalizado, pero hoy, afortunadamente, vamos a hablar para estar alerta, ¿no? ¿Qué es el bullying o la violencia escolar? Bueno, el bullying es un fenómeno que se estudia desde hace 30 años. Los estudios se iniciaron en Noruega por un investigador que se preocupó porque tres de alumnos que habían sido maltratados en las escuelas, pues pensaron que ya no podían seguir con esta situación y tomaron un camino no indicado. Si quiere que le diga cuáles son las características, le podría decir que es cualquier tipo de maltrato, siempre y cuando este maltrato sea continuado, es decir, que se convierte en un acoso. Alguien puede pasar, algún chico va caminando por el pasillo, alguien de pie, otro le da un coscorrón y habrá quien lo empuje. Eso no sería bullying, eso sería violencia escolar. Para que se dé el fenómeno del bullying tiene que ser una acción repetitiva y constante, y de tal manera que cuando transcurre el tiempo, es decir, pues en un mes ya la gente que es víctima de esos maltratos sienten que no encuentran salida. Y aquí lo que nos encontramos es que hay el maltrato de una persona que se siente superior a la otra, siendo que estamos en un único sistema de los iguales. Esto se da únicamente entre iguales. Es decir, no puede ser del alumno al profesor ni del profesor al alumno, que sería violencia escolar. Okay. Para que sea acoso tiene que ser entre iguales. Y bueno, ¿cuáles serían las causas de este fenómeno? Pues hay muchas causas. Una es, por ejemplo, la ejemplariedad que damos a veces los adultos. Nosotros a veces en nuestros hogares, o muchos adultos en sus hogares, son agresivos, tienen violencia verbal, tienen violencia física, hay violencia psicológica con los que los rodean, y de alguna manera hay un aprendizaje social. Otro es que a veces los entornos son muy violentos. Estamos hablando de otro tipo de sistema, el que hay en torno de las escuelas, el que hay de los hogares, el que hay el sistema también, incluso el sistema que está en el Estado, el que está de alguna manera bajando a través de su forma de actuar cierto tipo de valores. Es decir, esto es multicausal. Por un lado tenemos el hogar, por otro tenemos el entorno que a veces es violento, el entorno donde vivimos. Por otro lado, la sociedad es testigo de violencia de unos contra otros, de gente que se abalacea, de gente que golpea a los otros y que maltrata a los otros. Y también el Estado, de cierta manera, trae en la calle elementos que buscan aplicar la justicia, y muchas veces pues esa justicia pues también es aplicada fuera de la norma, y eso hace pensar en otros que es fácil hacerlo, y entonces se crean ciertas cuotas de impunidad y la gente aprende a través de lo que... Todos hemos escuchado algunas voces que dicen que el bullying es normal, que es una etapa de la vida, que todos en algún momento en la escuela nos hacen burlas, bromas, nos ponen apodos. ¿Considera usted que este tipo de violencia hasta cierto punto está normalizada?
quien tiene esa visión. Los alumnos dicen que es normal. Ajá. Algunos adultos también dicen que es normal, pero cuando los adultos les ponen apodo, cuando los adultos los empiezan a acusar sus compañeros de hacer el trabajo y sienten y se dan cuenta en forma propia que eso no es normal. Entonces no se puede normalizar ese tipo de violencia. Antes pues este fenómeno se estudiaba y cada quien aquí en México le llamábamos carrillas, Sí. y en otras partes lo llamamos de otra manera. Entonces se pensaba que eso era normal, pero hasta que se dieron cuenta que había jóvenes que, como yo le dije, que trataban de ya no estar más en este mundo porque ya no soportaban el maltrato. Entonces ya empezaron se empezó a poner atención en este fenómeno. Entonces la violencia escolar, el acoso escolar no es normal. Y bueno, ¿y cuál es el riesgo, doctor, que tiene el normalizar la violencia escolar? No ponerle atención. Cuando no se le pone atención a la violencia escolar, pues se crea un clima de impunidad, como ya lo decía yo. Y entonces pues el agresor maltrata al que es víctima, el que está a su lado sigue solapándolo, siendo cómplice de esos maltratos, y llegan las víctimas a tal extremo de que no pueden desarrollar al máximo sus capacidades. Un alumno va a la escuela a aprender. Entonces, si un alumno es maltratado, no desarrolla al máximo sus capacidades intelectuales ni las físicas que debe desarrollar, en las que tiene derecho, es decir, tiene derecho a estar en la cancha de los centros educativos, las canchas de básquetbol, las canchas de voleibol, de básquetbol, y tiene derecho a los juegos también que ahí se realizan. Y lo que ocurre es que muchos no acceden a esos porque son maltratados, es decir, es una especie de exclusión o discriminación por cualquier tipo de características. Entonces, la violencia, por ejemplo, algún apodo, alguna broma, de ninguna manera debe ser normalizada, doctor. No debe ser normalizada, de hecho es uno de los principales maltratos. De acuerdo a los estudios que he realizado yo en escuelas preparatorias, uno de los principales maltratos pues son el insulto, es también que los ignoren en las aulas, en los trabajos de equipo, que les pongan apodos, que difundan malos rumores, que les escondan cosas, claro, también, que les roben cosas y que les peguen. Entonces ya cuando un alumno es maltratado físicamente, quiere decir que detrás de eso llevó muchos maltratos, porque el agresor comienza por ponerle apodos, todo el mundo se burla y nadie lo defiende. Después comienza por robarle cosas, después sigue con esconderle cosas, y anda el niño buscando las cosas y todo el mundo se burla de él, aunque todo el mundo le sabe y nadie lo dice. Después ya cuando ya es humillado, cuando ya está solo, es cuando el agresor decide que es el momento de agredirlo físicamente, y los algunos compañeritos que ven ese maltrato dicen que si no se defiende pues él tiene la culpa, y no es así. Ok, bueno, también ahorita me surge esta pregunta. Por ejemplo, hemos escuchado que algunos padres a veces pues le dicen a los hijos, si te pegan, defiéndete. En este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se aplica esta frase? Eso es algo muy común. Ajá. Pero eso, ¿cómo le diré? Hay una especie de silencio en el aula, una ley del silencio que decían en España cuando yo estudiaba ya, no debes de ser chivato, o sea, no debes de rajar, no debes de denunciar, porque eso es peor, ¿me entiendes? Entonces hay una ley del silencio, y esa persona que está sufriendo, pues está maltratada. Entonces no acude con los profesores porque los profesores no saben cómo actuar. Acuden con el director, y el director pues tampoco sabe cómo actuar, aunque en esos tiempos ya hay mucho tipo de capacitación, pero no saben cómo actuar. Entonces y van con el padre, y el padre la única forma es que decirle, bueno, pues te voy a invitar a que estudies karate para que tú te defiendas, y eso genera mal. Sí. Entonces debemos a través de formas educativas pues tratar de hacer campañas que enfrenten o que hagan afrontar al fenómeno bullying. ¿Qué puede ser? Pues campañas de educación en valores, una cultura de la paz, llevar conferencistas y que hablen sobre la empatía, sobre ponerse en el lugar del otro. Hay muchas formas de intervenir, pero
o no le ponemos atención porque no es prioridad para las escuelas, o o los profesores tienen bastante carga y eso les agrega más y no tienen tiempo de hacerlo. Sin embargo, las leyes que se han aprobado últimamente dicen que si un profesor, un conserje o cualquier adulto que esté enterado de eso y no lo denuncia, él se convierte en cómplice y de alguna manera puede ser sancionado y multado. Claro, entonces de esta manera comentarles a los papás, entonces eso de que si te llegan a pegar, defiéndete, esa no es opción. Es mejor buscar otra alternativa, como lo comenta usted, doctor, con la paz, ¿no? O buscando poder hablarlo, ¿no? También. Sobre todo sí, exactamente, para que reciban ayuda profesional. Muchas veces tiene que intervenir ahí algún psicólogo y eso ya es cuando ya los maltratos van muy avanzados. Nosotros creemos cuando los maltratos una semana de uno es leve, 15 días, pues es moderado. Un mes ya es grave, ¿me entiendes? Entonces, hay varias etapas y hay diversas formas de intervención. De ninguna manera, pues la violencia sería la forma de resolver la violencia. De hecho, las intervenciones no contemplan nunca un castigo físico. Contemplan más que nada la atención de especialistas a las personas que están involucradas, sea el que haya maltratado, sea el que haya recibido maltrato, sea el que haya observado eso. Sin embargo, nosotros no sabemos qué historias hay detrás de cada uno de los Claro, casos. sí, así Porque es. quizás el agresor también es víctima en otra parte de su hogar y viene acá y se descarga. O muchas veces a los muchachitos que son maltratados, nosotros les decimos en nuestra casa pues que algo muy común es que tú no sirves para nada, o les hacen sentir que no son valiosos. Entonces cuando llegan a la escuela y alguien los insulta, creen que ellos se lo merecen, y eso no es así. Las personas son valiosas por el hecho de ser humanos, porque solamente con el motivo de nacer ya tienen dignidad. Hay que respetarlos y cuidarlos hasta el último día de sus vidas. Y también, bueno, doctor, como padres de familia, ¿cómo ellos pueden detectar, cómo pueden saber si su hijo o su hija es víctima de bullying? Lo común es que llegan ellos y dicen, a ver, empieza la mamá o el papá a revisar, oye, ¿dónde está el cuaderno que te compré? No, pues se me perdió. ¿Por qué perdí ese morizón en la rodilla? Pues es que me tropecé. ¿Y por qué traes la camiseta rayada o rota? Pues es que estábamos jugando. Entonces hay muchas señales que nos están dando. Pero existe un divorcio entre la escuela y los padres de familia. Y no hay una manera en que los padres estén ahí. Por decir, de cada 3 alumnos, o de cada tres alumnos que citan a sus padres para que vayan por sus calificaciones, pues solamente uno va. Es decir, solo un tercio de los padres va a la hora de las notas, a la hora de las calificaciones, mucho ni siquiera va. Digamos, así es el entorno económico y el padre tiene que estar en el trabajo y también la mamá, en el trabajo de proveeduría, buscando recursos para poder sobrevivir. Pero no se ha encontrado la forma, tiene que haber alguna forma, a través de llamadas telefónicas, de redes sociales, de mensajería, no sé. Pero hay formas en que se pueden comunicar y no se ha logrado que esto sea, que se logre un éxito total, porque los padres o no tienen tiempo y a veces cuando tienen tiempo pues no van a las escuelas. Entonces tiene que haber alguna forma en que la escuela convoque a los padres y que los padres estén ahí. Sabemos que en el bullying existen roles, distintos roles. Está el que agrede, está quien es la víctima y también quien se convierte en espectador. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? ¿Por qué alguien se puede atrever a lastimar? ¿Por qué otra persona también se puede dejar humillar? Y otro callar la situación y también sumarse a la violencia en el caso de ser espectador. Pues en el caso del espectador, yo creo que siempre se han hecho muchos estudios de cómo hacerlos que participen, de cómo hacerlos de que ellos denuncien, de cómo hacerlos de que ellos pongan un alto. Sin embargo, nadie interviene para defender al otro a menos que sea muy su amigo. Nosotros hemos realizado estudios y puedes ver maltratar a alguien y estar ahí observándolo y dice, pues si no es un amigo, ¿para qué me meto? Pues tiene que haber mucha relación ahí fraternal de amigo de amistad para que pueda alguien intervenir.
Esa es una. Y la otra, los espectadores pues se sitúan a un lado algunos se sitúan a un lado del agresor, pues para que no voltee a verlos, ¿verdad? Para que vea hacia otro lado. Y también a veces le aplauden, no lo solapan, porque tienen temor a que sean agredidos. A Claro. veces son cómplices y participan en el maltrato. En el caso de los agresores, pues de alguna manera tienen alguna especie de autoestima más desarrollada que la que son víctimas. Entonces, de alguna manera, y no es necesario que sea grandulón o fuerte, sino de alguna manera él siente que es más valioso que los demás, y cuando ve a alguien que no lo consideran valioso, o por ejemplo que es muy distinto a los demás, o decir, si 8 de cada 10 alumnos pues, son morenos, pues el que es blanquito es el que le lleva. Si todos los alumnos son muy inteligentes, pues el que es menos inteligente la lleva. Si cada alumno, por ejemplo, en los equipos deportivos, pues todos tienen atributos físicos y capacidades, pues el que no las tiene es maltratado. O sea, de alguna manera lo que es diferente es lo que atrae el maltrato, y entonces debemos de educar para la diversidad, para la convivencia. Doctor, por supuesto, cualquier rol que existe dentro del bullying no debe de existir. O sea, ya sea quien agrede, quien es víctima, quien es espectador, de ninguna manera cuando las personas que estén cerca de ellos lleguen a detectarlo, pues es momento de actuar, ¿no? Mucho se habla también de cómo ayudar a la víctima, pero en el caso de que algún padre de familia se dé cuenta, esté identificando que su hijo es el agresor, aquí, ¿qué es lo que debe de hacer? Ahí generalmente pues son familias que son disfuncionales, vamos. Ajá. Entonces no hacen nada porque lo solapan. Y pues solapan situaciones de agresión, y se tratan de situaciones de machismo, de agredir al otro, al otro y de sentirse superior. Esa forma de hacer que los hijos se sientan superiores se lleva al aula. Entonces ya no es una relación de iguales, sino que uno se siente, el otro se siente que ya no es igual, sino que es superior a los demás, y trata de humillar al otro, al que no se siente superior. Entonces por eso se dice que es un tipo de violencia asimétrica en el que se pierde la igualdad. Por eso ese es un microsistema de los iguales. Eso ocurre cuando otro trata de ejercer un poder que cree tener contra otro, y ese poder lo da el ser el mejor deportista de ahí, y ser admirado por muchos, el ser el chico más inteligente o el más guapo, no sé, de alguna manera eso les da cierto poderío y sentirse que son superiores a los demás. Pues cuando se sienten superiores a los demás, los tratan al otro de forma desigual, y es cuando se da el fenómeno de la desigualdad, hay un abuso de poder. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues educar para la igualdad. Y también se pudiera adaptar aquí a lo mejor alguna terapia ya cuando el papá está identificando que su hijo forma parte de ser agresor en el acoso escolar. Los profesores son muy inteligentes y ellos son quienes inmediatamente detectan alguna situación. Entonces por eso siempre dice, bueno, hoy mi hijo, la profesora que fueras a hablar con ella, porque y lo dice, oiga señora, su hijo algo tiene, le recomendamos que vaya con el psicólogo. Entonces ya los profesores detectan ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué se da? Eso sale únicamente con el transcurso del tiempo. No sale inmediatamente, porque a veces está uno como profesor explicando y de repente voltea y ve que un alumno está inquieto y uno tiende a regañarlo. Y nada, lo que pasa es que alguien le está picando por atrás, le está dando coscorrones, alguien aventó un papel, y nosotros los docentes no lo vemos porque estamos ocupados en la labor académica. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que el profesor también se comunique con los alumnos y que haga alguna especie de forma de comunicarse, y con el alumno le diga que está siendo maltratado. A veces el profesor entra y sale una hora y luego llega otro, y una situación, entonces los profesores también tienen que abrir espacio para que haya ese tipo de comunicación. Bueno, y también algo que me parece muy importante, doctor, suele pasar que la víctima se convierte después en agresor. ¿Por qué sucede esto que se invierten los roles? Pues porque no hay quien lo defienda.
o sea, si buscan el camino de resolver la situación, no lo encuentran. Entonces, como usted decía hace rato, el papá le dice, pues ya hay que, pues ya defiende, dijo, pues si tu profesor no hace nada el director y no hace nada los profesores, pues tú defiéndete. Y ahora te vas a defender porque te vas a defender. Entonces, ellos se convierten en víctimas y a veces no lo quieren y a veces no es exitoso eso, o sea, son más maltratados. Pero es la única forma que tienen de salir adelante, que tampoco es el camino, ¿verdad? El camino es que haya una educación para la paz, para la convivencia, que nos ayuden a, nada más nos educan para competir, o sea, tienes que ser entre todos, tienes que ser el primero en la clase, y nos educan para eso nada más, para competir, no nos educan para convivir. Entonces tiene que haber competencia, pero también tiene que haber convivencia. Otra pregunta que es muy importante, ¿cómo podemos ayudar a una persona, ya sea adolescente, ya sea niña, niño, que es víctima? ¿Cómo podemos brindarles apoyo? Hay maneras de atenderlo. Primero que nada, pues las escuelas deben tener un protocolo de actuación, escuchar a la víctima, escuchar al agresor, llamar a los padres de familia, llamar al profesor, hacer una escucha activa y muy atenta, ver cuál es la situación, convocar a profesionales. O sea, hay todo un protocolo de atención a las víctimas. ¿Qué puedo hacer yo en el caso de mis hijos? Pues hacerles sentir que son valiosos, hacerles sentir que merecen todo el respeto, que son dignos, que son capaces de muchas cosas. Pero a veces no hacemos eso. En nuestra casa los hacemos que se sientan menos, que no se sientan valiosos. Entonces es muy importante ayudarlos en el autoconcepto, ¿sí? Generarles una autoestima. Eso sería algo que pudiera ayudarlos a defenderse como víctimas. Cuando ya están en situación de riesgo, pues tienen que intervenir ahí los psicólogos, y tienen que intervenir todo el sistema educativo. Por un lado los psicólogos, por otro lado tienen que ir expertos ahí a la escuela a desarrollar problemas programas de convivencia y de alto al bullying. Hay muchas formas de intervenir. Ayudarles mucho en la confianza, en su autoestima, para que ellos puedan, pues en determinado momento, cuando se sientan víctimas, pues hablar y decirlo, oye, simplemente ya basta, no me estés molestando, te voy a acusar, porque no es bueno lo que me estás haciendo. ¿A poco te gustaría a ti que te lo hicieran también? Entonces, y si los padres detectan que sus hijos son víctimas, pues bueno, pedir apoyo, ¿no? Terapia, hablar con los maestros. El padre tiene que ir a la escuela, es lo que le decía antes, ¿no? El padre casi no va a la escuela, entonces el padre tiene que ir a la escuela tiene que encontrar formas de comunicarse con los padres y de llevarlos a la escuela o de tener una comunicación. Eso es muy importante, pero también, como decía usted, hay que fomentar también la seguridad en ellos. Claro, y a veces le decimos, bueno, pues ponte en el lugar del otro, ya no basta únicamente con ponerse en el lugar del otro, sino tenemos que hacer que eso, ayudar al otro, ¿verdad? Bueno, yo me pongo en el lugar del otro, sí, y luego. Entonces tenemos que ayudar a que eso ya no ocurra, o sea, que no tengamos la necesidad de ponernos en el lugar del otro, sino que no haya esa necesidad. ¿Cómo? Pues porque no haya agresiones. Bueno, ahorita ya platicábamos de el rol que juegan los maestros en la violencia escolar, pero ¿ellos también pueden llegar a ser víctimas o agresores? Sí, los profesores pues, son víctimas de apodos, por ejemplo. Y también pueden agredir, y a veces cuando iniciaba mis estudios yo decía, bueno, el profesor no tiene que ser parte del problema. A veces un profesor mismo pone apodos y es como dar la señal de salida. O si un maestro no agrede, pues el ejemplo que va a poner es que se puede agredir y no pasa nada, y se pueden burlar y no pasa nada. Entonces, mucha ayuda que los profesores no sean parte del problema, pero sí lo son. ¿Cómo han influido las redes sociales en este tema del bullying? La violencia que se vive en las escuelas, ¿esta violencia trasciende también a las redes sociales? Sí trasciende, en las redes hay mucha violencia, pero
hay algún tipo de discusión entre que nos estudiamos el fenómeno, porque el bullying tiene que ser una cosa, tiene que ser constante, y en el caso del ciberbullying, con una sola imagen que uno suba, no tiene que ser repetitivo, sino que eso se convierte en algo viral y el muchacho, la muchacha o la persona es maltratada. Entonces, muchas veces, muchos de los maltratos que se llevan a cabo en forma presencial, dimensional en el aula, en lo presencial, se va al ciberespacio. Pero eso no ocurre en la mayoría de los casos. De cada 10 alumnos que dicen que son maltratados, 3 nada más de los maltratos tienen que ver con el aula. Sin embargo, si es bullying, si es ciberbullying, porque es una violencia continuada. Cuando no había redes sociales, nosotros veíamos que el alumno se iba a su casa, lloraba, se encerraba en su cuarto y encontraba paz. Con la aparición de las redes sociales, ya no, el maltrato es 24 horas los 7 días de la semana. Y doctor, ¿hace el mismo daño la violencia escolar tanto ahora en el ciberbullying? Hace más daño el ciberbullying, porque muchas veces no se puede identificar al agresor. Al agresor, exacto. Únicamente ahí está el maltrato y quién fue, quién subió ese meme o quién divulgó esa cosa personal mía. Es mucho más grave el maltrato y los muchachos pues sienten que luchan contra un fantasma y cuando es en lo presencial, pues ellos ya saben quién es el que maltrata. Pues se puede denunciar, se puede llamar a los padres de familia y se pueden establecer sanciones o procedimientos de reconsideración de la conducta, pero en el ciberespacio no se puede hacer eso. Claro, ¿no? Y aparte, pues el daño psicológico que les deja, pues no sé, como dice usted, cuando el agresor publica algún meme, algún comentario ofensivo, pues es mayor, ¿no? Miren, nosotros en este periodo de confinamiento hicimos una investigación, hicimos un cuestionario y lo enviamos a alumnos y llegamos a 7,000 alumnos de escuelas preparatorias, de facultades y de secundaria. Y, por ejemplo, dijimos nosotros, a ver, ¿tú has visto en este lapso de movilidad en las redes sociales maltratos como burlas? Y un 11.5% dice, sí, yo he visto hacia mis amigos. ¿Has visto maltratos hacia tus compañeros de escuela? Y un 12.3% dice, sí he visto. ¿Y tú en lo personal has sido maltratado? Un 5.7% dice que sí. Y nosotros preguntamos, bueno, ¿ya has visto también maltratos hacia los maestros? Y un 15.6% dice que sí. Es decir, las redes sociales, o sea, el ciberbullying es lo que ahora, como no hay la presencia física, nosotros le decimos también, oye, en este lapso de movilidad, en las redes sociales has visto insulten a alguien. Dice, sí, hacia mis amigos un 11.7%, hacia mis compañeros de escuela un 11.6%. Hacia mí en lo personal un 6.3%. De un 12% dice que ha visto ese tipo de maltratos hacia los maestros. Bueno, ¿y tú has visto memes denigrantes que se construyan con la foto de alguien, un meme y que se burlen de él y que hagan una ridiculización de él? Y un 9.4% dice, sí, yo vi eso, y sí, se lo hicieron a mis amigos. Y otro dice, sí, a un 9.8% dice, de esos 7,000. Dice, yo lo vi, eso se lo hicieron a mis compañeros de escuela. Y a mí en lo personal me lo hicieron, dice, un 2.7% dice que a ellos se los hicieron. Y a los maestros les hicieron memes de migrantes, un 13.9% dice que sí. Bueno, y los videos ofensivos, ¿qué pasa con ellos? Dice, bueno, sí hicieron, 3.5% dice que hicieron a sus amigos, un 3.3% dice que hicieron a sus compañeros de escuela. Un 1.3% dice que lo hicieron a ellos los videos. Y un 3.8% dice que hicieron videos a sus maestros. Bueno, y palabras ofensivas que no tienen que ver con los insultos, sino hay palabras que entre ellos se dicen en sus códigos o su convivencia, hay palabras que ellos saben que los ofenden. Alguien le puede hacer a alguien aguacate y para nosotros, por eso de la población decimos, bueno, pues es un alimento. Pero eso puede ser algo ofensivo para alguien. Claro. Entonces dice un 17% dice sí, han hecho palabras ofensivas a mis amigos. Un 15% dice sí, lo han hecho a mis compañeros de escuela. Un 7.8% dice sí, a mí me han hecho palabras ofensivas.
Un 11.8% dice, a mis maestros les han hecho palabras ofensivas. Y una de las violencias nuevas que están apareciendo, porque se maltrata sin siquiera hacer nada, es el dejar visto para molestar. O sea, cuando tú le envías un mensaje, igual que le envía un mensaje a una persona por en WhatsApp, ahí en grupos, lo ignoran, ni siquiera lo ven, y eso ignorarle, el que no haya una contestación, hace que el otro no se sienta estimado, que no se sienta valorado. Aceptado también puede ser. Aceptado, sí, o que no hay pertenencia, puede estar en un grupo y dice, pues yo no pertenezco, ¿verdad? Porque nadie, por decirlo coloquialmente, nadie me pela, nadie me toma en cuenta. Y eso, cuando uno envía un mensaje y nadie lo contesta, pues se siente maltratado. Entonces es una especie de violencia pasiva, porque hace daño solamente con la indiferencia. Claro, sí. Entonces un 16.9% dice, eso se lo han hecho a mis amigos, nos han dejado en visto nomás para molestar. Es otra ley del silencio. Un 11.8% dice, eso se lo han hecho a mis compañeros de escuela. Un 11.2% es a mí lo personal, y ese 11% es el más alto que está registrado en los alumnos en Guatemala hacia su persona. Y un 4.9% dice, eso se lo han hecho mis maestros. Entonces, este leve panorama o esta investigación que hicimos con 7,000 alumnos nos da certeza de que la violencia en el ciberespacio pues existe y se entiende. Es decir, ahora que no hay una relación presencial, una convivencia tridimensional, pues el maltrato prevalece a través de las redes sociales. Y nosotros decimos, bueno, ¿y en dónde has visto más esos maltratos? Y dice la mayoría en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, en Messenger, en el TikTok. Entonces, el maltrato prevalece en las redes sociales. Claro, y nosotros en algún momento quizá llegamos a pensar que como está ahorita la pandemia, en estos momentos, pues a lo mejor la violencia escolar disminuye, pero pues como lo comenta ahorita, doctor, o sea, está latente también. Así es, está latente. Y nosotros le decimos, bueno, y tú en este lapso de inmovilidad, ¿cómo ha sido tu relación por ejemplo, con tus padres? Un 55% dice, bueno, pues sigue igual. Un 39.8% dice, ha mejorado. Y un 5.2% dice que ha empeorado. Y esa situación de haber empeorado, un 19% ha empeorado la relación con su pareja. Un 8.5% ha empeorado con sus profesores. Ahora que estamos hablando, que tocamos el tema del ciberbullying, bueno, pues como bien lo comenta, es un problema que se está agravando cada vez más y que hace más daño psicológico. ¿Qué le puede decir a esos maestros, a los padres, a nosotros como sociedad para erradicar este fenómeno de ciberbullying? Nosotros teníamos cierta preocupación antes, porque decíamos, oye, los padres ni siquiera se interesan por estar participando, no hacen por aprender. Y ahora los padres han aprendido, pero hacen lo mismo que sus hijos, estar chateando, viendo que publica el otro. Vimos que están por el mismo camino del encantamiento, es decir, están con las redes sociales, pues disfrutándolas en lugar de aprovecharlas. A mí me gusta mucho cuando doy alguna conferencia hablar de un libro que se llama Cometas en el cielo, es de Calder Cousin, y hay un pasaje ahí que dice, un padre está conviviendo con su hijo, y es lo que debemos hacer los padres, convivir y transmitir los valores y claro, estar con ellos sobre qué es la clase de hijo que queremos tener. Y el hijo habla con él porque le dice, mira, eso sucede en otro país, ¿verdad? Le dice, mira, yo fui con los sacerdotes y dicen que tú eres un pecador, por decirlo. Le decía él, que dicen que tú tomas, porque él tomaba vino tinto, porque era parte de su costumbre. Y le dice, mira, no hay más pecado que robo. Dice, cuando alguien mata a alguien, dice, le roba a un padre, a los hijos, le roba a un esposo, a la señora, le roba a un hermano a su familia, le roba a un hijo a su hijos. Entonces yo creo que eso lo podemos adecuar también. Cuando una persona maltrata en el ciberespacio,
le roba la tranquilidad a la persona, lo lleva por el Así camino es. de desasosiego. Cuando una persona maltrata a un alumno, le roba claridad mental porque no puede estudiar, no se puede concentrar al máximo. Cuando alguien maltrata en el ciberespacio, pues le roba el apetito a la persona porque tiene derecho a nutrirse y a veces van por caminos de la anorexia y la bulimia porque hayan otros. Cuando alguien maltrata en el ciberespacio, le roba el sueño a las personas porque no duermen, son insomnes y Ujú. andan muy mal, Preocupados. preocupados, sí. Y cuando alguien maltrata a alguien en el ciberespacio, también le roba las ganas de vivir. Hay personas que no le encuentran sentido al estar aquí. Entonces toman decisiones muy difíciles. Entonces, cuando hagamos un maltrato, debemos de saber todo lo que conlleva eso. Entonces, no es el maltrato en el ciberespacio ni físicamente el camino para una buena convivencia. Y sí, bueno, los maestros y los padres de familia, pues deben de estar muy alertas, ¿no? También los padres involucrarse un poquito más y siempre estar al pendiente de las redes sociales de sus hijos para que también lleguen a detectar si... Fíjese que yo hice un estudio. Ajá. Los niños sufren mucho porque salen, por ejemplo, aquí en nuestro entorno de Monterrey, Ajá. van a la carretera a convivir a la Plaza de la Boca y los padres están en el laptop o están en un celular. Entonces están comiendo y sus padres están en el celular, platicando con sus amigos. Entonces, eso, o sea, ya es todo un fenómeno también de estar ausente en la cercanía. Sí. Y ese es otro tipo de maltrato. Entonces, por eso decía yo, es que los padres ahora sí se involucran en las redes sociales, pero no están en un camino que sirva a sus hijos, por decirlo de alguna manera. Claro, y si nos damos cuenta, pues son momentos que ya no se vuelven a repetir, o sea, como usted lo comenta, doctor, o sea, la convivencia con los hijos es sumamente importante y más ahorita, como bien lo dice, de que los padres muchas de las veces también están muy al pendientes en sus redes personales, ¿no? En sus redes Así sociales es. personales. Entonces, el asunto aquí es que estén al pendiente tanto de sus hijos si llegasen a tener algún problema de este tipo como el ciberbullying, ¿no? Así es, debemos estar atentos y los profesores también desarrollar programas sobre todo con los padres, de cómo hacer para guiar a los hijos en el ciberespacio, cómo hacerlos que naveguen de forma segura. Exactamente, esa es la palabra muy importante, cómo navegar de forma segura. Doctor, estamos llegando a la parte final de este episodio. ¿Algún mensaje final que pueda darle a todas las personas que nos escucharon en este momento? No, pues agradecer a ustedes la invitación y pues estar ahí, debemos estar atentos a los cambios que pueden tener nuestros hijos. A veces duermen más, a veces comen más, a veces dejan de comer, a veces dejan de tener energía, se la pasan acostados. Entonces debemos estar atentos a cualquier cambio de nuestros hijos y tratar de predicar con ellos sin llegar a la sanción o al regaño, o sea, escucharlos nada más, porque la mayoría de los alumnos o de quienes somos tratados buscan la ayuda entre sus iguales, entre sus amigos, pero que no tienen la capacidad para ayudarlos. Entonces debemos estar atentos y ayudar a nuestros hijos. Claro que sí, y como usted lo comenta, los padres de familia deben de estar más interesados en las escuelas, ¿verdad? Así es. Y bueno, si alguien desea contactarlo, adquirir sus libros, ¿cómo puede hacerlo? Pues Editorial Trías tiene un libro mío que trata sobre la violencia en las escuelas preparatorias y es abordado desde el punto de vista de la axiología y de la docencia. Entonces Editorial Trías tiene uno y otro que me editó la Universidad de Guadalajara, que eso los tenemos aquí en la biblioteca universitaria de la Autónoma de Nuevo León. Uh-huh. Ahí es donde se pueden localizar y pues algún correo de contacto es Antonio Lucio BU de Willy, Antonio Lucio BU @gmail.com. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor Luis Antonio Lucio, por brindarnos un poco de su tiempo y platicar con nosotros de este tema que es muy importante para todos. Estoy muy agradecido, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escucharon hasta el final de este episodio. Los invitamos a compartir este importante tema con más personas.
Los esperamos en el próximo episodio del podcast Quiero saber del sistema DIF Tamaulipas. Hasta luego. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos quiero saber. Quiero saber. Un podcast del sistema DIF Tamaulipas. Escríbenos a quierosaber@diftam.gov.mx.